Number nine, number nine, number nine. Seguimos en nuestra travesura Beatle a través del submarino amarillo de la electromagnética de las redes de comunicación social. Somos tres cuates que nos hemos ido haciendo amigos y compañeros de inquietud por nuestro interés en el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Consideramos que su efecto histórico y social va más allá de todas las etiquetas y por eso nos reunimos generalmente los días miércoles a partir de las 7 de la noche para hacer esta transmisión y grabación por Zoom. Somos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Como lo hemos señalado, consideramos que es importante haber vivido en directo y en persona, aunque desde México, lo que fue la bitlemanía de los años 60. Ya luego, durante los años 70, nos empujó la ola de interés y admiración por el cuarteto, hasta verlos ahora convertidos en una auténtica leyenda de la cultura mundial. Y así intentamos, pues tanto como nos gusta, aquí salimos a pantalla, convocar más personas interesadas en esto, que nos demuestren que los Beatles sirven para crear auténticas redes de intercomunicación sin necesidad de dogma, ni de programa previo, ni de un manifiesto. Yo lo digo y creo que me ha ocurrido siempre que basta componer una canción de los Beatles y la persona que está enfrente, le empieza uno a ver su cara cómo cambia. Y si es, por ejemplo, me tocó una vez con un húngaro y yo mexicano y no entendíamos bien nuestro inglés, yo le dije Penny Lane y él me contestó, Strawberry Fields. Penny Fields, whatever. Y de ahí ya nos empezamos a entender y me ha pasado muchas veces, ¿no? Aquí estoy yo, les paso la voz a mis cuates, soy Salvador Mendiola. Adelante, Gabriel. Pues buenas tardes, buenas noches en donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, pues nuevamente una travesura, esperamos que les agrade. Y bueno, pues un gusto que estemos en comunicación. Saludos a nuestros cuates, ¿no? A los que ya tenemos ahora como cuates que se manifiestan. Bueno, pues yo Juli, tengo a Bullet eh, 2900, a Martín Atena, eh, a León Montanés, que nos dejó un mensaje, y a Diego BSS. Espero que no tenga nada que ver con la Gestapo. No, BSS. Y bueno, también a Diego. Bueno, ok. Nos han piénsalo dejado como algún seguro mensaje. servidor. Ese Ah, es el bueno. seguro servidor. Me da un gusto, es muy bello saber que este triángulo de las Bermudas, para no decir de las desnudas, pues somos almas desnudas que revelamos nuestra vitilimanía de inmediato. Contactamos con otros contagiados de la vitilimanía. Sergio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues sí, nuevamente aquí nos reunimos. Decías, Salvador, que somos amigos que nos, nos une la inquietud por los Beatles, pero creo que también la senectud por los Beatles, porque ya, ya no nos cosemos al primer hervor y los Estuvo Beatles bueno eso, mismos, pues mira. ya también tienen sus años, ¿no? Hay que reclamarle a Paul nuestra jubilación, Pues sí, con la verdad es que sí, pensión. muchos años Paul te la va a cobrar a ti, Salvador, Se la muchos años pagamos. de con seguirlos. antología número 9. Bien. Sí, y bueno, mencionaban ahí, lo cito brevemente, decías, Gabriel, sobre el comentario que hizo uno de nuestros amigos sobre su gusto o preferencia por los conciertos del Hollywood Bowl y el Star Club.
Eh, Ándale. yo coincido contigo, Gabriel, en que son mejor los de la BBC. Hay un repertorio eh, pues más amplio y también la calidad de sonido es mucho mejor. Sin embargo, a mí y a los años, cuando yo Sí, compré el disco del Star Está Club, creo- y de hecho no lo compré yo, lo compró mi hermano, en aquella marca que era Linga Song, ¿no? sí, Yo lo escuchaba, muchas canciones en aquel entonces eran desconocidas por mí con los Beatles, pero además desconocidas por de ningún otro autor o cantante, ¿no? Jules Fitzgerald, por ejemplo, pues sí, no, ni la conocía. Y a los años después, no pocos años, me ha dado he revalorado esos conciertos, el repertorio, el ambiente con todo y que quizás, no, quizás, no era como el de la caverna, sí había un buen ambiente, ¿no? Y cantando canciones que nunca escuchamos oficialmente de los Beatles, tenían en su repertorio Viva Palula, ¿no? sí, Tenían, bueno, Bésame Mucho la cantaron allí también, sí. ¿no? Ask Me Why la cantaron en vivo, y en fin, realmente un repertorio, eh, ¿cómo te diré? Notable Yo, y que me gusta. De hecho, se hablaba de que este año, a fin de este año, uno de los proyectos era meterle inteligencia artificial a las sesiones de Hamburgo ajá, y publicar un disco, pues bueno, con una calidad de sonido estupenda. Ese hubiera sido para mí un mejor proyecto que que el de la la, antología, ¿no? sí. Pero bueno, pero no En- ocurrió, quizás para el próximo año. Entonces, ahora en esto de la hermosa conversación que ya abrió a través de la travesura, voy a compartir en pantalla un espacio de YouTube. Dejen ver que desaparezcan los obstáculos. Ahí está. Eh, este espacio es de nuestro cuate, diré, el Che Empanadas, Martín Atena. Martín hace unos experimentos creando, recreando improbables canciones casi reales de los Beatles, que me hizo pensar en lo que significa el deseo de emular a los Beatles, que es algo que implica, yo entiendo, pues, sumergirse en una constelación simbólica donde el sujeto individual simple, que es cada quien para sí mismo, no solo busca imitar, sino inscribirse en una genealogía de libertad, creatividad y transformación. Y esa es una de las señales positivas que he encontrado en los Beatles, que emularlos, quererlos imitar en apariencia, sirve, si uno lo hace con el debido cuidado, para que uno se conozca mejor a sí mismo y al mismo tiempo despojarnos de esta inquietud de ser solo yo y original y poder ser realmente con otros. Entonces, comparto un pedacito en pantalla para que toda la travesura escuche lo que hace Martín, nada más un pedacito. eh, eh, de su creatividad Beatle. See, that's why on the fingers that sometimes you look your way. But the more we happy, have good time. Nobody plans the place today. What's that handcrafted these days? And the morning is no match. What the magic love had we had. Nowhere's around you when winter's nice. She know it how to place a ways. That taught her to think about as well. Think how that counter what to think. Got some very nice beautiful eyes. Esa es una parte de una canción que se titula She Has. Se supone que la interpretan los Beatles en 1964 en una toma 2 de lo que supondría una grabación ya en Abbey Road con George Martin.
Y cuando Martín nos hizo llegar esta grabación, salgo aquí a pantalla, me desconcertó porque como ustedes dije, esa yo no la había escuchado. ¿Dónde está? Busqué que si en las antologías, en lo que yo llamo el basurero del Sargento Pimienta, toma uno, toma dos, toma tres, y no la encontré. Y entonces dije, será mentira, y la vine a buscar en YouTube y me encuentro esta que acabo de poner en pantalla y volví a caer en la trampa de que sí era cierta, hasta que apareció nuestro querido amigo Martín Atena y me dijo, yo hago estas construcciones. Voy a compartir en pantalla otra vez las imágenes para presentarlo porque creo que es realmente algo memorable este cuidado por emular a los Beatles en lo que serían las grabaciones. Si ya se habló de la importancia de las presentaciones en vivo, yo también digo, los Beatles tienen un lado muy interesante que es cuando deciden ser solo grabaciones y ya no presentaciones en vivo. Y nuestro amigo Martín Atena, aquí el Che Empanada, vive en Colombia, es argentino, vivió en México, estuvo presente en el concierto de Paul en el Zócalo. Por su interés en emular a los Beatles, ha construido con sus propias manos instrumentos análogos a los Beatles. Por lo que me ha explicado, ha estudiado los diagramas electrónicos y demás detalles para hacer los instrumentos y para tratar entonces de recrear, no reproducir canciones de los Beatles que él compone como Beatle. Entiendo que con ayuda de su hermano y de otros amigos que desde muy niños decidieron emularlos. Como conversábamos ya en la preparación del programa, el efecto inicial de los Beatles fue eso, quererlos emular, quererlos imitar. Eh, en un lado, y leo hasta un libro, hay quienes quieren que los emulemos como si fuéramos zapotecas o lacandones o Che Guevaras y que les metamos quenas y charangos y bombos y esas cosas. Pero hay otras personas que viven la experiencia de la transculturación diciendo, ¿por qué no puedo tocar una guitarra eléctrica, un bajo, un melotrón? Y ahí es donde se mueve nuestro amigo Martín. Hay otras personas, salgo de estas imágenes de pantalla, pues que hasta se hacen cirugía plástica, ¿no? Para imitar a los Beatles. Y yo las veo con respeto porque por un lado es mucha admiración y por otro lado pues también hay un modus vivendi de emular a los Beatles. Dave Freud, por ejemplo, diría, ahí se nos han ido convirtiendo como en modelos arquetipos para desobligarnos de lo que sería el padre negativo. Al fin y al cabo hay una imagen siempre del padre que es lo que llaman sobre yo o sobre ego o super yo, que es esos momentos donde el padre da nalgadas, donde regaña, donde impone la prohibición del incesto. Y con los Beatles yo siento que uno se libera de esos malos ratos sin tener que pelear con el padre. Y ahí John, por ejemplo, funciona como un espíritu rebelde que desafía de frente al padre y al sistema y recibe los balazos, ¿no? Y te enteras de lo que eso significa. Paul en esa misma dirección es el perfeccionista melódico, el yo que busca armonía, un neurótico de la creatividad, como nos ponemos en algún momento de nuestras pasiones laborales o creativas. George se lo ganó a Ley, es el espiritual, es el que busca la trascendencia y hasta, digamos, en su lado libertino y coleccionista de automóviles, tiene efectos budistas, efectos tántricos, efectos realmente místicos, para que a Ringo sea el marginal simpático, la posibilidad de ser un bufón, ¿no? Nuestra idea, pues nosotros somos los Ringos de todos los que hacen transmisiones de Beatles, nuestra travesura es ser como Ringo. Queremos pertenecer sin dominar, ¿no? No te vamos a meter acá en la hipnosis de los Beatles.
Y con eso pues les cedo la palabra a ustedes dos. ¿Te faltó la descripción de John? Te dije Dos, que al John como principio. el rebelde que se enfrenta al padre y que Ah, recibe los balazos por enfrentarse al padre. Ese padre que lo abandonó, ese padre que nunca le llenó la vida. Él le grita de cosas, ¿no? Se mete con Dios, se mete con Dylan, hasta con Yoko, discutiendo porque no va a aceptar al padre, pero también ahí nosotros aprendemos, eso te lleva al riesgo de la muerte y a veces a la muerte misma, ¿no? Ahí quisiera luego en un rato de teología, pero en otro programa, encarar a Jesús como eso, uno que se enfrentó al Padre y el Padre le dijo, pues te crucifico. Pero bueno, les regreso la palabra. bueno, Bueno, pues dime. adelante, Sergio, si quieres decir algo. Bueno, sobre la grabación que nos pusiste, o el Ujú. extracto, eh, es notable, ¿no? Pues el espíritu de Martín Atena, ¿no? Eh, sí lleva su, pues, vamos a decir, su fanatismo, su gusto por los Beatles a niveles que nos pueden parecer exagerados, que a lo mejor no los haríamos, pero yo creo que ahí cada uno de nosotros tiene diferentes maneras y exageradas algunas ¿Cierto? de volcar esa afición. Sin decir nombres, tengo un amigo, solo diré sus iniciales, Gabriel Santos, cuya pasión, Creo que lo conozco. cuya pasión, corrígeme si no, Gabriel, es principalmente los libros, Sí, ¿no? Este, eh, vamos, podría ser, vamos, extraño porque todos nos iniciamos, obviamente, por el gusto por la música de los Beatles, ¿no? sí, Y sin embargo, ese gusto nos hizo irnos adentrando en otras vertientes de la música de ellos, en conocer, hablando de literatura o de bibliografía, no solo es los libros por los libros, hay quienes gustamos más de los cuyo tema es la discografía, las versiones raras, todo esto, lo que son sus vidas, ¿no? Por ejemplo, o incluso habrá quienes eh, prefieran libros, digamos, escritos por ellos que dan una propuesta, como los que hizo Lennon en un principio. Pero bueno, volviendo a lo que decía yo de Martín, eh, pues él ha volcado su afición a estos extremos, que además de todo, pues debe de saber de carpintería, de banistería y demás, y documentándose también, porque no sabemos decir, hacer una guitarra, pues no es nada más sí, claro. moldear una madera y poner unas cuerdas, ¿no? Hay que afinarla, tensarla, en fin, qué sé yo, tiene su complicación y es notable y loable que lo haya hecho así. En cuanto al extracto o a la música que él hace, bueno, también es de elogiarse. Sí suena a Beatles, pero yo diría que más a Beatles suena a Mercy Beat, Gabriel. No, Exacto. ¿no? Sí, Suena, no sé decirte si a Undertakers, ¿no? De Jackie sí, Lomax o a The Applejacks que les sí, grabaron a los Beatles o Billy J. Kramer, o sea, suena mucho o los Swinging Blue Jeans, ¿no? Que también eran de la época, suena mucho más al Mercy Beat que a los Beatles mismos, ¿no? exacto. Pero vamos, incluso si lo escucháramos, si nos pusieran un disco de recopilación de éxitos o de canciones de Mercy Beat y en ese disco incrustan esta, no sabríamos quién la canta probablemente, pero sí Sí, diríamos es de la época, ¿no? sí. Entonces es de notable Este cuidado esto. se lo admiro, Sí, arqueológico. sí, sí. Bueno, era mi comentario por el momento, Gabriel. Adelante. Sí, pues sí, coincidiendo contigo y qué bueno que se haga ese rapport, esa respuesta de la gente que nos escucha y nos ve, porque como ya decía Salvador, pues este es un foro abierto, Sí, un foro donde todos pueden participar y los hemos invitado muchas veces
a que compartan con nosotros ideas, conceptos, ideologías, gustos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que a mí también me sorprendió ese, y yo sé que el experto que es Sergio Cardoso identifica Sí, la época, el sistema o el audio que nos presenta Martín, y yo creo que tienes toda la razón en ese aspecto. Y bueno, pues felicitarlo, ¿no? Como dices, no Felicitarlo. cualquiera, y de cualquiera compra una guitarra, pero no cualquiera la hace, man. y luego hacer Sí, Luego una que el hacerla, grabación, luego tocarla, vamos. tocarla. Sí, y luego hacer una grabación de estas de Bueno, y pasta. luego grabarla, ¿no? Ya. Entonces, también con esto, esperando que Martín nos esté de un momento a otro escuchando y contemplando, pues lo queremos invitar a tener una conversación donde nos platique cómo inició su admiración por los Beatles, estas cuestiones de lo que sería ser un laudero, constructor de instrumentos musicales, y luego su lado también que yo le veo como interesante, que es un auténtico latinoamericano que se ha movido de Argentina a México, a Colombia, no sé si a otros países, sintiendo un espíritu que todos sentimos, pero que no compartimos. Todo el mundo se siente latinoamericano, pero a la hora de la hora todo el mundo quiere ir a París o a Nueva York y no a sí, Buenos Aires o a Lima. Y con eso señalo, emular a los Beatles no es querer ser su espejo, que quede eso también claro, no, no es necesariamente una enfermedad mental de yo no soy nadie y me voy a llenar de ellos, sino que yo lo quiero pensar con cuidado, pero es como esa buena idea cristiana de yo voy a ser como Jesús o como San Francisco de Asís, emular a los Beatles y emularlos como músicos. Yo pienso que no es nada enfermizo, es una bella idea, lo que nos capturó fue la música. sí. Y Y además desde, perdón, sí, nos platicabas, Salvador, que él toca todos los instrumentos, ¿no? sí, él Sí, hace la grabación completa. que ahí sí está, o sea que hizo También está acá. Mm, su y- Martín Atena número uno con McCartney, Sí, su McCartney One, ¿no? y esa habilidad de que no es una diré, persona que me creo Ringo Starr o me creo John, se cree George Martin, se cree Geoffrey Sí, Emerick, y Geoff realmente Emerick, se riega, ¿no? En todo lo que es el dispositivo de grabar a la Beatle, y se lo sí, admiro, porque realmente es un trabajo espiritual. Ponerte, ¿cómo tocaría el bajo Paul? ¿Cómo tocaría el requinto George? ¿Cómo tocaría la batería Ringo? Y realizarlo es muy impactante. Ya que oí muchas veces la pieza que les compartí, me di cuenta que no era una grabación de George Martin, que hay cierto empastelamiento que él no hubiera validado, a ratos me suena morronga la guitarra, ¿no? No es la guitarra que los Beatles harían en la versión final, pero sí capto esa voluntad de conectarte con el espíritu real de los músicos reales y no nada más con una foto o con, diré, como nosotros que los emulamos, pero en pura teoría, ¿no? sí. En No, cierta manera también nos volvemos los cuatro, y Emerick y Sutcliffe, sí, pero pues es, nosotros sin que saquemos fotos, sin que toquemos la guitarra. Y creo que en eso, pues con Martín sería una conversación muy bella. Te oigo, Sergio. sí, perdón, no sé yo que aparte de sus conocimientos de carpintería y ebanistería, pues están todos tus conocimientos de, de ingeniero en Sonido, electrónica, en sonido, ¿no? electrónico. Sí. Porque esa sincronización que tuvo que haber hecho para sobreimponer instrumentos, voces, y luego mezclarlo, porque ahí también tuvo que haber Claro, mezclado, ¿no? sí, Entonces, pues realmente vamos, en Paul, que además lo hizo en unos estudios profesionales y con la experiencia de 10 años y qué sé yo, ya fue notable, ¿no? Que tocara sí, todos los instrumentos en su primer disco de solista. eh, pues acá Martín, sin todos esas facilidades que tuvo Paul o tiene otros artistas, pues es todavía más de reconocerse y de felicitarle porque
sí se propuso algo, es una meta bastante difícil y la logró, Claro, ¿no? claro. Sí, Pues yo, fíjate que nos deja pues lo que tú decías, Sergio, de cada quien como que tiene un nicho, ¿no? Un gusto sí, específico por algún aspecto de los Beatles. Y sí, pues felicitarlo, ¿no? A mí ahorita que escuchamos la pieza, ya la habíamos puesto en el WhatsApp y aquí la escuchamos con un poquito de más nitidez. Pues sí, sí está, tiene un advance muy, pues sorprendente. Yo sí ahorita me quedo así como que diciendo, bueno, pues ahora lo que le invitaríamos sería que empezara a componer, sí, sí. ¿verdad? Que Tiene, empezara a componer, sacarse su propia inspiración, algún material y que lo presentara en algún donde sé correspondiera, que ¿no? lo tiene y es lo que quiero entrevistarle también, que tiene más, o sea, no solo es Beatles, también es Martina Atena y es otros grupos musicales, que es algo muy bello. Sí, no Y sabemos como de qué edad anda, ¿no? por Oye, la, lo de la Senectú que me dijo Sergio, por la foto todo lo que puedo decir es que es más joven que yo, que pero los tres. sí, y creo que eso también lo vuelve muy interesante porque es de estas personas que hacen arqueología de los Beatles verdaderamente científica, porque nosotros Ujú. nos acordamos, ¿no? Yo tenía tal bronca en la primaria y empezó a sonar Yo soy la Morsa, y tiene que ver con nuestra vida, pero él se metió en el tiempo de los Beatles sin haberlo vivido, creo yo. Porque Ujú, por la edad, sí. Bueno, y de tiene que hecho hacer nosotros, estas acciones de decir, esta es una grabación de 64 y suena como los Beatles de 64, que fue donde me sí, aturdió al principio. Y sí, entonces ese cuidado también creo que es por lo que nos escucha y nos ve, porque con él, con nosotros confirma las historias que él ha estudiado de contado, nosotros las vivimos de vivido. Y con ujú. eso pues podemos pasar a tu tema, Gabriel. No, pues ya para qué. Mejor otra canción de Martina. Bien, No, pues muy interesante y fíjate sí, que además yo conocí a Sergio también por andando en ese camino de la bitlemanía y debo de reconocer que Sergio es un experto en grabaciones alternas y obviamente la discografía oficial y bueno, pues sí, la verdad hay que reconocerlo porque es más chico que nosotros también. sí, Sí. sí. Y Debe dar por unos 40 años más o menos, ¿no? 40, 42. Yo por la foto, ¿no? ¿No? Se Y los ve, artículos que alguna vez escribimos en alguna revista, yo me claro, recuerdo que los artículos de Sergio pues, son muy buenas porque están gracias, escritos, Gabriel. están vivos, ¿no? Yo sí, siempre los ando checando porque siempre sale el detallito que se te pasó en la primera, segunda y hasta tercera lectura, ¿no? claro, Y como claro. Sí, eso pasa. arquitecto, pues imagínate todo muy bien hechecito y ahí sus tablas y no, felicidades, hijo. Gracias, Como dicen, Gabriel. qué tiempos aquellos. Señor Don Simón, pues sí, Sí. sí, sí. Bueno, pues retomando la realidad nuestra, Nos queda un tiempecito, vamos. sí, ¿verdad? Bueno, entonces déjame compartir pantalla. Ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, casi Ahí ya. estamos, ahí estamos. Ahí está. Bueno, entonces, pues siempre ha existido pues la duda de un Paul McCartney como letrista, como compositor, no dudamos que sea magnífico, pero siempre se le ha criticado eso de tontas canciones de amor. Pues claro. Entonces, si recuerdan que hace un programa habíamos hablado sobre el amor, Lucy y Mr. Kite. Ahora vamos a hablar sobre esta propuesta que les traigo sobre las letras de Paul McCartney, Sí, ¿sí? Y yo escogí dos canciones que a mi gusto podrían ser representativas de lo que pienso yo que es McCartney en cuanto a letrista y música, ¿no? Entonces, la pregunta que hago yo es que Paul McCartney solamente escribía canciones tontas de amor.
Ok. Pues ahí traigo yo el ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta muchacha que en ese tiempo ella tenía 18 años, que según el hermano de Paul, ellos tenían mucho gusto por las pelirrojas. Entonces conoce a Jane y estas fotos que están aquí ilustradas es más o menos de la edad cuando conoció a Paul McCartney. Les voy a Exacto. decir la edad porque luego a mí sí me llama mucho la atención las edades, que no son comparativas ni con nuestra generación ni con las actuales, pero sí tenían un contexto diferente de lo que era el amor, lo que era la relación, digamos, entre el noviazgo. Y bueno, ustedes pueden ver aquí a Jane, ojos azules, pelirroja, y bueno, él hizo una canción, aquí la tienen de 18 años. Lástima Ah, que esta foto pues no está a color, pero mm. ya viendo aquí, imagínense imagínense la de 18 años aquí a Jane. El crédito de esta foto, pues es de Paul, no sé. Y venía desde La ser, fuente que yo consulté dice foto de Paul McCartney. Pues exacto, muy bonita, muy tierna, muy, quizá con una inocencia de aquellos años de 1964. Y Paul McCartney, que ya tenía cierto recorrido por su vida como artista desde que tenía 14 15 años, era muy noviero, ya lo ha comentado Sergio. claro, Entonces, pues él tenía 22 años. Miren esta carita, de sí. 18 años, la Jane Asher. Miren, esta es en la casa de Paul. Ay, Entonces, vean la, bueno, pienso yo, ¿no? La dulzura de esta mujer de aquella época. Entonces, pues, eh, aquí la tienen conviviendo con los Beatles. Está George, está Paul, está Jane, que también entró a la onda de la bitlemanía, pero no la bitlemanía que todos conocimos de A Hard Day's Night, sino la bitlemanía de los cuatro Beatles, ¿no? El claro que círculo sí. que le hemos llamado el círculo interno. Sí, ahí la tienen ahí, Felisa Jane, que se veía también, aquí ya esta fue en el año de 65. Y miren esta foto también. A ver, También está muy curiosa ahí Jane tratando de tocar la guitarra. Sabemos que Jane pues era hija de un médico, ¿verdad? Que era una familia completamente integrada y bueno, pues inclusive invitaron a Paula que cuando hicieron el traslado de Liverpool a Londres, pues llegó a vivir ahí a la casa de los Asher. cierto. Y la mamá de Jane era profesora de música y por ahí hay la idea de que la mamá de Jane le enseñó algunas cosas a Paul en cuanto a música y en cuanto al tocar el piano, Sí. porque Paul pues tenía el piano de su papá y sabía tocarlo, pero acá la mamá de Jane le dio algunas clasecitas. Aquí la tienen. Entonces con esta foto voy a leer que para mí, no sé, para Sergio, para Salvador, pues es una canción que me gusta muchísimo más que Yesterday. Ese Ajá, Yesterday, pues, es la mejor canción de Paul, pero él siempre le gustó mucho esta canción y se las voy a traducir porque no tenemos el audio, sí. que más quisiera que tuviéramos aquí el audio de la canción, pero permítanme esta traducción. La del título es Aquí, allá y en todas partes. Dice, para llevar una buena vida necesito que mi amor esté aquí, haciendo cada día del año, cambiando mi vida con un movimiento de su mano. Nadie puede negar que ahí hay algo. Pasando mis manos sobre su cabello y ambos pensando en lo bonito que es. Alguien está hablando, pero ella sabe que yo estoy ahí. La quiero en todas partes y si ella está a mi lado, sé que nunca me preocuparé. Amarla es necesitarla en todas partes. Wow. Sabiendo que amar es compartir, cada uno creyendo que el amor nunca muere.
mirándola a los ojos, esperando que siempre esté ahí. Estando con ella, sé que nunca tengo que preocuparme. Sí, Estoy para amarla en todas partes, sabiendo que el amor es compartir, creyendo que el amor nunca muere. La quiero aquí, allá y en todas partes. Esta es la traducción de la canción que, eh, como les digo, es mi canción favorita de los Beatles en esa etapa. Y yo les recomendaría mucho la versión que salió en la antología, donde, no, salió en el Revolver, donde viene acompañada con una guitarra, la voz de Paul, y es en una toma en demo. Y se oye magnífica, se la recomiendo mucho. Si quieren, ustedes seguimos viendo las fotos. Aquí vemos a esa Jane jovencita con Paul, aquí tomándose unos drinks en una reunión familiar ahí, ya del músico Paul McCartney. Esta me gusta mucho porque llegan los dos a una reunión y aquí ya salen, mira, con dos, tres copitas encima de Paul ahí, ya con una carita de ingenio y Jane también ahí muy feliz. Paul era el más social de los Beatles, ¿no? Era el Sí, que más claro. andaba en actividades sociales, Sí, sí, así con es. ella generalmente. Esta foto es muy buena porque fue en la boda de Mike McGear o Mike McCartney, donde los dos asistieron como padrinos. Aquí esta foto me gustó mucho porque ves un Paul ahí platicando y ella nada más riéndose de lo que está diciendo. Igual esta toma, aquí una nueva, los dos muy, muy presentables en reuniones. Y esta foto pues es de veras maravillosa porque se ven los dos novios, ¿verdad? En esa época, los dos contentos, ¿verdad? Juntando sus cabezas, los dos sonriendo, quizá más ella que él, pero él se le ve, lo que hemos visto a Paul, sus expresiones, pues lo vemos contento. Claro. Miren, aquí hay un collage, ahí está Marta con ellas, extremo superior derecho, en algunas entrevistas, la boda de su hermano, y bueno. En esta me gusta mucho porque en el extremo inferior derecho sí se ve a una Jane seria, ¿verdad? A diferencia de las otras fotos. Y un Paul así bajando la vista como que ahí le dijo algo la Sí, novia, ¿no? Pero es la única que encontré así como que estaban así medios disgustados. Y esta pues es una recopilación de fotos más o menos de distintas épocas hasta la Jane actual, donde está allá, ahí con un vestido muy moderno, bueno, en aquella, ya en esta época más cercana, muy moderno, y esta, pues aquí tienen el comparativo de el ayer y el hoy. La señora, pues siempre sí, fue de una carita muy agradable y guapa. Y aquí está su marido, nada tiene que ver con Paul McCartney, pero sí, pues es un señor millonario, ni más ni menos. ni más ni menos, ¿verdad? Bueno, pero sabemos que esa relación se quebró, ¿verdad? Que Paul encontró a su media naranja después y mucho antes de encontrar a Linda, pues Paul hizo una canción que a mí me pareció maravillosa que se llama El tonto de la colina, ¿sí? Cierto. Que es una letra, aquí también voy a permitirme leer la traducción, un poco también interpretativa. eh, pero fue una canción que realmente ya estaba dentro de la psicodelia, ¿verdad? Y que Paul entró a esta etapa, pues no solo. Aquí podemos ver a los cuatro Beatles, que los cuatro, a pesar de que al final hubo unas ciertas diferencias, siempre estuvieron los cuatro muy unidos, ¿sí? Entonces, los que tenemos el gusto de tener algún hermano, sabemos que siempre los hermanos vamos, aunque en distintos momentos, pero siempre vamos con las mismas ideas. Y Sí, aquí, pues los cuatro que eran prácticamente, yo pienso como grandes amigos, pues los amigos después se hacen hermanos, ¿no? sí, Aquí tenemos esta foto que, pues, de alguna de las reuniones que tuvieron con el Maharishi,
Hay algunos autores que sí dicen que se inspiró en el Maharishi, otros que no, pero bueno, pues habla de un fulano así parecido a este. Aquí tienen a Jane Asher con Paul cuando se hizo la primera reunión con el Maharishi. Aquí está también Jane fue ahí al Ashram, ahí eh, a la meditación que tuvieron los Beatles, seguramente también ella estuvo metida en Rishikesh en esto de la meditación. Bueno, Y ahí entonces voy está. a pasar a la traducción. Dice el tonto de la colina, día tras día, solo en una colina, el hombre de la sonrisa de ridícula permanece perfectamente inmóvil. Nadie quiere conocerlo. Todos pueden ver que es tan solo un tonto. Él nunca les responde. El tonto de la colina observa y ve el mundo girar. Está en el buen camino, su mente meditando. Él escucha al hombre de las mil voces y él habla perfectamente alto, pero nadie parece escucharlo. Observa el sol y ve cómo el mundo gira. Nadie lo escucha. Él sabe que los tontos son ellos. Aquí termina la traducción. Y bueno, pues la canción a John le pareció muy buena, ¿verdad? No participó, según reportes de la literatura, que no participó John mucho, seguramente con algún acorde, algún disminuido en guitarra, no sé. Y bueno, pues si los que no han visto la película de Viaje Mágico, pues estas escenas son filmadas por Paul, ¿verdad? Para ilustrar esa canción en la película, a, re- a- a solicitud de él, se fueron a Francia y Exacto. fue donde digamos, ese fragmento de la película, que antes no eran videoclips, salió. Aquí lo tienen ya en tomas de preparación y aquí este perfil de El tonto de la colina siendo Paul McCartney ahí con su canción. Aquí brincando, esto ya se puede ver en el corto de la película, muy recomendable de los que nos están escuchando y viendo, que vean la película, ya está en internet, entonces se van a llevar una grata impresión. Y aquí está carita de Paul. Claro. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Uno como médico, pues ve ahí unos ojos rojos muy irritados, ¿verdad? Entonces una mirada, una pupila medio dilatada. Feliz él brincando y saltando en su videoclip del tonto de la colina. Y bueno, Dios te bendiga por qué buena canción nos diste y qué buena traducción. Y en el inglés se oye pues fabulosa y ya Claro, con melodía y todo. Bueno, pues, ¿qué les digo? sí, Les traigo estas fotos porque los Beatles aquí tocando las flautas, ¿verdad? Sobre todo Paul McCartney, aunque muchos autores refieren que hubo flautistas profesionales, ¿sí? Pero me gustaría que todos pusieran atención en las flautas de la grabación, y yo pienso que sí son estas flautas dulces las sí, que tocó Paul McCartney, no sé, no se me hacen como unas flautas profesionales de músico de orquesta sinfónica, ¿no? Ahí claro. tienen a los cuatro Beatles sobre la canción, igual aquí otro momento. Aquí tienen a John también intentando con la flauta. Aquí está Paul y John en el piano, quizá como les decía yo, escuchando y la guía de Paul McCartney. El que mejor tocaba el piano pues era Paul McCartney. Aquí lo tienen tocando la flauta. Me gustan porque, bueno, pues esto no está filmado, pero aquí lo Exacto. tienen comentando y pues son imágenes, como me decía Sergio, pues sí, yo soy muy apasionado de los libros, los pies de foto y bueno. Y esta serie de tres fotos me Ajá. encanta porque ahí está Paul McCartney. Estas son tomadas del Beatle Monthly, que era la revista oficial de los Beatles en aquella época. Miren la secuencia. Ah, Y está esta foto. Y vean esta. Jeje, hija, como ah, diciendo, no que no, no que no lo lograba. Bueno, ese mismo día
el Beatle Monthly, y aquí están en el estudio 2 de Abbey Road, tuvieron la visita de una revista japonesa. Esta personita que se ve aquí con ellos le regaló esos suéteres. Inclusive hay una portada, se recordará, Sergio, de un disco ahí no oficial, donde está esta Sí, foto con los puros Beatles, pero aquí exacto, está sí. la muchacha que los, perdónenme, pero pues japonés, no sé, no pude sacar el nombre, pero esto me gustó mucho porque en un libro japonés, precisamente donde saqué este material, hay un pie de foto que dice que en esa ocasión fue que se tomó esta foto y le Ah, ponen ahí, no lo sé, yo sería cuestión de que alguno de los que nos escuchan y nos ven me dijeran por qué esta foto, el, el autor de esta foto menciona ahí que dice la primera foto de Johnny Yoko. Me puse a mm, investigar y sí, ella entró junto con la compañía de esta japonesita. Eso le permitió entrar al, al, al estudio de grabación y establecer algún diálogo con John, porque ustedes recordarán, ya lo mencionó Sergio en algún programa, que pues Yoko quería una especie de subsidio, un sponsor para sus presentaciones y que quería un manuscrito de una canción y lo que Paul dijo, no, pues yo no, pregúntale a John y aquí fue cuando ella se introdujo al estudio y pues los ven aquí muy informales, eh, platicando y Yoko hablando y John exponiendo. Y este sería la travesura que les damos de hoy. Y como bien, ya dijimos, pues nuestros amigos si quieren participar con nosotros en un diálogo o mandarnos un mensaje, pues nos daría mucho gusto que nos dieran. Y aquí está la salida de nuestra travesura Beatle 21. Les dejo la palabra para que sigan comentando. Bueno, eh, inicio, Salvador. sí, En cuanto a la canción de Aquí hay en todas partes, esa y otras, ¿no? Es decir, no me parecen tontas canciones de amor. Y si, y si lo fueran, pues en todo caso, eh, ¿quién, como diría eh, Martín Urieta, qué de raro tiene, ¿no? ¿Qué de raro tiene, qué de raro tiene componer una canción melosa a la gente a la que amas, ¿no? En este caso, yo sé de una declaración de Paul en donde negó que se lo hubiera compuesto a Jane, pero la sí, letra es muy clara a quién está dirigida y la época corresponde a su relación que tenía con Jane. Eh, claro. bueno, la canción me parece estupenda. Probablemente Gabriel sí sea mejor que Yesterday, o quizá lo que también ocurre es que no ha sido tan, pues no fue tan difundida, tan brutalmente difundida, que Mm, nos sigue causando, digamos, gusto por escucharla. A veces Yesterday, este, dices, híjole, es como aquí en México, otra vez vas a cantar solamente una vez, ¿no? mm, O sea, hay canciones que ya de tanto escucharlas, ya no les encuentras el mismo sabor, ¿no? mm, Pero, ¿Cierto? pero a mí, aquí hay en todas partes, me parece una canción estupenda en las versiones que hay, ¿no? A Paul mismo, ¿no? La regrabó en su película, en su En su disco que película. hizo el Give My Regards to Broad Street. Entonces es una canción realmente muy buena. Y Paul creo que ha tenido eso. A sus esposas les ha compuesto canciones verdaderamente notables, ¿no? Es decir, a Jane le compuso esta, a Linda le compuso My Love, ¿no? Y a su última esposa esta de Valentine, ¿no? sí, Realmente canciones muy buenas, en donde pues se ve que la inspiración que les han dado estas mujeres a los Beatles. De Full on the Hill, también a mí me parece un tema que eso tenían también los Beatles, ¿no? Es decir, y Paul en especial, siempre buscaban temas que no, que no se habían
propuesto antes, ¿no? Que no se habían tocado antes, que eso también lo valioso de ellos siempre. Y Paul en particular siempre buscando algo novedoso, siempre jalando al grupo, ¿no? De él fue la idea de la película del viaje más misterioso, de él fue la idea del concierto en la azotea, en fin. Yo creo que a Paul también al final, pues un poco le cansó el estar siempre teniendo esa como que ese papel de papá, ¿no? De estar jalando al grupo y los demás, ¿sabes lo que digas? Al grado de que, como se les revela a uno luego a los papás, ¿no? Cuando George le dice a Paul, bueno, dime qué quieres toque y así lo toco, ¿no? Así luego también le contestan uno de los hijos o uno de los papás, ¿no? Bueno, dime qué quieres que haga, ¿no? Pero bueno, me salí un poco del tema. Lo que digo es que yo en lo personal, las canciones de Paul nunca me han parecido tontas. A veces son simples. Vamos, incluso Love Me Do, pues es una canción simple, ¿no? Este, pero también en el contexto en el que él las compuso, pues es lo que se estilaba, ¿no? Poco a poco, tanto él como los demás, las primeras canciones de George también eran simples y llegó a un desarrollo, a una evolución que después produjo Something y que produjo este, Here Here Comes the comes the Sun, sun. ¿no? Sí, Entonces, bueno, ese sería mi comentario respecto a que, bueno, se le ha etiquetado a Paul eh, con ese tipo de tontas, de casi canciones melosas, simples, pero yo creo que tiene muy buenos exponentes de canciones muy bien pulidas, tanto en su lírica como en su música, ¿no? sí, Sí, de acuerdo, muy buen comentario, claro. sí. Yo Entonces, lo que señalaría es que desde el lado estrictamente literario, las canciones de McCartney son las mejor estructuradas, tanto en lo que llaman métrica, las medidas de las sílabas, como en la rima. He leído varios artículos donde admiran la capacidad de rima de McCartney como de Bob Dylan, que no hacen rimas bobas, que no hacen rimas, eh, eh, diré, contrastantes, sino que logran hacer que los sonidos de las palabras ya sean en sí mismos música. Y eso es primero que nada una de las cualidades de Here, There and Everywhere. Es un sonido con el air inglés que escuchado como él lo pronuncia y lo canta, pues realmente diré bajita la tenaza, adquiere cualidades shakespearianas de poesía seria inglesa. En lo que se llamaría esa inquietud de canciones tontas o no tontas de amor, pues depende cómo te fue en la feria, ¿no? Pero también, digamos, las canciones que se considerarían, y él no las niega, tontas, son aquellas de los primeros Beatles donde el amor era casi platónico, era amor de te tomo de la mano, de nos vemos a los ojos. Y cuando viene la hora ya de Rubber Soul y Revolver, aparecen unas canciones ya de amor más intenso, de amor más maduro, incluso de adulterio, ¿no? En madera noruega o bosque noruego, sala de madera y demás de Lennon. Y entonces creo que Here, There and Everywhere tiene primero que nada esa cualidad métrica y rítmica de las sílabas, donde hay realmente un caminar dancístico entre lo que es el acompañamiento que se hace Paul básicamente con la guitarra y luego el resultado en su voz y la construcción que le arma, pues yo siento George Martin, con las pinceladas minúsculas pero precisas de los otros tres Beatles. Luego la canción es muy bella porque incluso he visto que la han interpretado como canción religiosa, como canción mística, de que está hablando de un Dios que está en todas partes y al que se ama y del que se recibe amor aquí, allá y donde sea.
eh, dando con eso una imagen de que canciones que parecen muy de amor hasta carnal, como las de San Juan de la Cruz o las de Santa Teresa, igual conectan con el amor del místico por la divinidad, por lo sagrado. McCartney no ha sido nada, diré, religioso o teológico, a diferencia, yo siento, de John y de George, que sí tienen broncas con Dios o que hablan de Krishna, ¿no? Paul en eso ha sido muy discreto, Ringo ni se mete, ¿no? Él vive al margen, pero siento que Paul tiene unos momentos donde realmente contacta con lo sagrado, con lo divino esencial, sin tener que persignarse, sin idolatría. Y esa es la belleza que le encuentra esta canción, que rebota inmediatamente y hace carambola con el tonto de la colina. Diremos quien se lleva en el amor de tontas canciones de amor hacia la divinidad, se vuelve un místico como el que él menciona y entra en esa situación, el que todo lo entiende, los demás no lo entienden. El que se entiende con el cosmos total, pues los que son parciales y poquitos no lo entienden, y ahí la canción es bella al decir los tontos son ellos. Y si vieran que su tontería, incluso pachecona, lo lleva a conectar con lo sagrado, mientras que nosotros su tontería es tocar el claxon porque ya se puso el verde, qué diferencia, ¿no? Y luego, esta otra cualidad, ya que me emociona mucho la rima y la métrica, luego la noción de melodía y armonía en la música de McCartney es realmente, diré, eh, perfecta en lo que considero que tiene que ser una canción. Realmente logra esas, diré, tonalidades o vibraciones que hacen que a uno se le ponga la piel de gallina, aunque no entiendas lo que están diciendo, que es lo que admiro en esto de los Beatles, que se ha discutido mucho, que los oíamos sin entender las letras. De cualquier manera se te ponía la piel de gallina y de ahí ya buscabas el México Canta a ver si salía la letra del tonto de la colina, ¿no? O si no, la próxima vez que la oías en Radio Éxitos, me prestaban más atención porque te había hecho vibrar. Y creo que estas dos hacen vibrar mejor que Yesterday. Yesterday es como algo de funeral, ¿no? De duelo. Aquí está, es como este canción de Cantoral, ¿no? De Roberto Cantoral, de La barca partió y cosas así. Y por eso yo con El Yesterday triste, güey. me gusta, pero siento que estoy vestido de luto, ¿no? Yesterday fue ayer y ahora ya no hay presente. Y en cambio, Here, There and Everywhere me habla de un amor cotidiano, amable, eso que nos comentaste, de John haciéndole cosquillas en el pelo a Jane Asher. John, Paul, en esos momentos de compañía silenciosa, ¿no? Que entiendo que ellos lo lograban muy bien, de estar allí en la casa de ella, donde él vivía, y que estuvieran sin tener que estar hablando y sin tener que estar necesariamente viéndose a los ojos. Entonces habla de un amor que, como diciéndole también, si ando de gira, de igual modo te amo, y igual espero que tú me ames. Y luego pues ya está lo otro, que es esto que ya señalé de lo hermoso del tonto de la colina, que es también lo que se llama no tener miedo a decir yo soy diferente a ustedes. Y no porque sea mejor, a lo mejor soy un tarado, un músico, yo no puedo andar con fotos de Mao en la calle, ¿no? Como dice John, pero les quiero transmitir lo que nos gusta, ¿no? Por lo que hacemos la travesura, la jovialidad Beatles. Y hasta ahí llegaría esta vez por razones de tiempo y diría, guardamos mi Eleanor Rigby para la semana que viene, para seguir con un Paul que yo considero que amerita ser reconocido tanto como poeta como músico, que es algo admirable. Este Paul que va, él era el más obseso en que siempre sonaran como los crickets de Buddy Holly, batería y guitarras eléctricas, y desde antes de Yesterday va descubriendo que la música
no requiere del tamborazo ni del guitarrazo. Y siento que en estas canciones lo hace muy claro y ahí quiero llegar con Eleanor Rigby. ¿Qué Quizá les... pues la tendremos que dejar para otra mejor ocasión, maestro, porque viene el cumpleaños de John Lennon, entonces. Ah, de veras. Entonces podríamos dar ese Pero, viraje pero a, falta más tiempo, ¿no? Eso es octubre, ¿no? bueno, yo, Estamos en no, septiembre. Pero queda eso como algo pendiente porque me llevaría como 20 minutos y creo que eh, sería ya excesivo. Y mientras creo que llegamos a estos puntos interesantes de recuperar el sentido en sí de la música de los Beatles a través de las melodías y las letras. Diré, y lo digo por los tres, nos encantaría poder leer partituras y hacer más precisiones técnicas, ¿no? Bemoles y solfeos y esas cosas. Pero no creo es que, nuestro objetivo. pero mientras nuestro objetivo sí es transmitir el sentimiento que dan las letras y nuestra capacidad de captar eso, melodía, armonía, ritmo. Y con eso, pues, está, creo que, logrado nuestro objetivo para esta ocasión, valorar las letras de McCartney. Y luego esperamos que haya más amigos que como nuestro amigo el Chempanada, nos manden sus, vamos a decirle, sus travesuras bitlemaníacas. Nosotros ya que estamos compartiendo las nuestras y escuchar las piezas de Martín, las piezas del Che, del Cumbia, fue ya muy emocionante, lo mismo que sus comentarios y aportaciones, y vale para todos los que también ya mencionamos al principio, Gabriel y yo, Sí, que les agradecemos que tengan la paciencia y el gusto de participar activamente en la travesura. Yo con eso, pues, cierro mi transmisión, Roger, como decían los astronautas, Hasta aquí mi reporte, Joaquín. quedo en sus manos. ya llegó Paula. Así, que tengan buen fin de semana, amigos. Que sigue Paola Ustedes y los con que el vienen. horóscopo. Buenas para todo mundo. Cierro la grabación.